Buenas noches. Que Dios les bendiga a todos los que nos están viendo en esta noche y los hermanos que están presentes aquí. Grupo pequeño de hermanos que nos hemos reunido. Esta es la clase del Seminario Teológico Práctico. Un curso de 3 años. Ya estamos terminando esta semana. Estamos terminando el segundo año. Ya dimos 2 años. Así que este jueves tendremos la última clase, donde terminamos 2 años de clase y empezaremos el último año de curso. Así que empezando la semana que viene, el lunes, entraremos a la última faceta del curso, donde estaremos enseñando cómo preparar un mensaje. Nadie puede hacer a un predicador. Nadie puede darle un ministerio a otra persona. Eso solamente Dios lo puede hacer. Viene a mi mente el pasaje donde Eliseo le pidió una doble porción del espíritu de Elías. En otras palabras, este espíritu que mora en ti, yo necesito una doble porción de él, porque yo no tengo las habilidades que tú tienes, Elías. Yo no tengo el carácter que tú tienes, por lo tanto necesito más de Dios. Elías le dijo, yo no te lo puedo dar, cosas difíciles has pedido, en otras palabras, yo no te lo puedo dar. Si me ves cuando me vaya, eso quiere decir que Dios ha aprobado tu petición. En otras palabras, nosotros no podemos ser ministros. Nosotros no podemos enseñar a nadie a predicar. Lo único que podemos enseñarle a las personas lo que Dios nos ha enseñado. Transmitirle a la persona que tiene el don, que Dios ha escogido como predicador, como maestro, que anhela eso, que lo desea, ese deseo en el corazón de la persona que enseña la palabra, que predica la palabra, solamente Dios lo puede poner. Y enseñarle a esa persona lo que Dios nos ha enseñado a nosotros en 10 años, en 20 años, en mi caso 40 y tantos años. Así que eso vamos a empezar el lunes que viene, para no extenderme mucho en esto. Y el lunes que viene, pero el jueves, segundo jueves de octubre, la semana que viene, empezaremos el curso desde el principio. Así que si usted quiere tomar este curso desde el principio, los jueves estaremos dando la clase desde el principio y los lunes estaremos terminando la última faceta del curso. Así que hoy, hermanos, antes de empezar, quiero dar gracias a esas personas que con mucho amor y con mucho cariño nos ayudan con una ofrenda de amor. Usted podrá ver a través de la clase el anuncio de la ofrenda, a través de Zelle, a través de PayPal, usted puede cooperar. Algunos lo hacen con $10, otros con 20, otros con 40, con lo que Dios pone en su corazón. El curso no pedimos una cantidad de dinero, solamente lo que queremos es que usted aprenda, y si nos puede ayudar, se lo agradeceremos mucho. Hoy, hermanos míos, estamos dando la penúltima clase del tabernáculo. Esta es la clase número 28. Hemos dado 28 clases del tabernáculo. Clases de 1 hora y media cada una, en cada artículo, medidas del tabernáculo, etc. Hoy vamos a hablar de la numerología. Numerología en el tabernáculo. Las medidas, los números, y vamos a enfocarnos en la parte de afuera, en el atrio, porque todos los muebles, todo en el tabernáculo tiene medidas. Y no son medidas que escogió Moisés o los constructores del tabernáculo, sino medidas escogidas por Dios. Y empezamos diciendo, y después vamos a orar, brevemente vamos a orar, que el simbolismo de los números en la Biblia no lo inventamos nosotros. No es la iglesia ni los predicadores que quieren hacerse que saben mucho de la palabra, que empiezan a inventar el significado de los números en la Biblia. Es el mismo Dios el que en su palabra nos da significado de números. Y vamos a estar viendo eso
en la parte de afuera del tabernáculo en esta noche con la ayuda del Señor. Vamos a tener un momentito de oración. Señor, en esta noche nos ponemos en tus manos y te pedimos que tu palabra sea en nosotros, Señor, una edificación del alma, del espíritu. Que no sea solamente un conocimiento intelectual, sino haya en nosotros, Señor, una edificación de nuestra alma, de nuestra vida espiritual, y que nosotros podamos edificar a otros para la gloria de tu santo nombre. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. A ver, digan un amén, hermanos, por favor. Amén. Ve, hay algunos cuantos hermanos aquí tomando la clase. Esta era una clase que teníamos como unos 40 estudiantes, pero con este asunto de la pandemia solamente vienen un grupo unos días, otros días vienen otro grupo. Bueno, así estamos en muchos lugares. Empezamos viendo un ejemplo de cómo Dios utiliza números en la Biblia como un símbolo, como una enseñanza. Hay muchos lugares. Yo he escogido uno que se predica mucho, se enseña mucho. Nos vamos hasta el último libro de la Biblia. Fíjense, estamos dando el estudio en Éxodo capítulo 27. Ahí vamos a regresar. Márquelo en su Biblia, póngale un papelito, un lápiz, etcétera. Porque en Éxodo 27 es que tenemos la medida del atrio, la parte de afuera del atrio, las cortinas de afuera que nos dan las dimensiones, las medidas de lo que medía el patio, el atrio del tabernáculo. Pero nos vamos a ir hasta el último libro de la Biblia, al libro de Apocalipsis, al capítulo 1, y vamos a ver un ejemplo de números en la Biblia y su explicación. Estos versículos los hemos usado mucho en el curso. Quizás les suene repetitivo a algunas personas, pero recuérdense que siempre hay personas que sintonizan, que son nuevos. Entonces yo me encuentro en la situación tengo la responsabilidad con los estudiantes que llevan 2 años, con otros que no han tomado el curso con nosotros, pero son conocedores de la palabra, pero también con personas nuevas que están estudiando la palabra y que necesitan saber. Así que todos somos el cuerpo de Cristo. Muy bien, vamos a ver ejemplos de esta numerología, de números que simbolizan algo. Apocalipsis capítulo 1, empezamos en el versículo número 12. Dice así: y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Ahí está. Ahí tenemos el número 7 y tenemos 7 candeleros de oro puro. ¿Qué simboliza esto? Para que veamos. Si usted estudia las parábolas de Cristo, todas las parábolas están llenas de simbolismo o de tipología. Me gusta más esa palabra tipología, la uso mucho. Es una representación espiritual de algo. Por ejemplo, la semilla representa la palabra de Dios. En la parábola del sembrador. La oveja, en la parábola de las 100 ovejas, de la oveja perdida, representa al creyente que se ha extraviado o a la persona que no ha conocido a Cristo. Cristo lo sale a buscar, la oveja. Sin embargo, Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él simboliza aquellos animales que se ofrecían en sacrificio en el Antiguo Testamento. Ahora, aquí vemos en el versículo 12: y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Así que vemos aquí esta visión que Juan está viendo 7 lámparas alumbrando, y en medio de ella está Cristo. Está Cristo. ¿Qué significa esto? Muchas de las parábolas que el Señor dio, los discípulos después vinieron y le preguntaron: enséñanos qué significa esto. Y Cristo explicó las tipologías, explicó las parábolas. Así que es muy importante que entendamos que los símbolos en la Biblia no es una invención psicológica o una invención filosófica, o es que un predicador quiera hacerse como que sabe mucho. No. Están en la palabra, están aquí. A ver, ¿qué significa? Versículo 20, fíjense que las tipologías, la misma Biblia las explica. Nos da el significado si lo estudiamos con cuidado. El versículo 20: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra
y de los 7 candeleros, leímos que Cristo está en medio de 7 candeleros. Bueno, ¿qué significa? Y los 7 candeleros, fíjate que dice el misterio. En otras palabras, no es una cosa que se puede identificar sola, sino que Él tiene que explicarlo. Los misterios en la Biblia los explica Dios, y los que Dios no explica, la Biblia dice que los misterios pertenecen a Jehová, y los que no explica, esperaremos hasta que lleguemos a la eternidad para que nos los explique. Pero aquí vemos misterios que Él explica. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Así que vemos aquí que el mismo Dios explica lo que significan estos 7 candeleros, que son las 7 iglesias. Ahora, ¿qué simboliza el número 7? Porque estamos estudiando la numerología. Ya vemos que los candelabros representan a la iglesia. Fíjense, son de oro, porque así es como Dios ve a su iglesia. Cada rato vemos personas que se pasan la vida criticando los errores de la iglesia. Bueno, está bien. En el libro de Apocalipsis, en estas 7 iglesias, vemos que el mismo Dios apunta a los errores de la iglesia. Pero también, hermano, apunta a las bendiciones. Entonces, el problema de muchos predicadores es que se pasan la vida apuntando a los errores, a las fallas de los demás. Se les olvida que ellos también tienen pie de barros, que ellos son vasijas de barro, donde Dios ha depositado su tesoro. Nosotros somos vasijas de barro. Mira una vasija de barro aquí. Usted la pone, le hace así, se hace añico, se desbarata en el piso enseguida. Cristo podía haber escogido esa explicación de que Él ha puesto en vasos de oro su tesoro, ¿no? Puesto en vasos de barro, en seres humanos frágiles, con defectos, con problemas. Cuando estudiamos los grandes hombres de Dios, Lutero, Calvino, John Wesley, George Whitefield, cuando estudiamos estos grandes hombres de Dios, vemos que eran hombres con defectos, con fragilidad. Entonces vemos aquí que Dios nos ve como candelabro de oro, porque nos ve a nosotros a través de los méritos de Cristo. Fíjense que el candelabro es para dar luz. La Biblia dice que nosotros somos la luz del mundo. El candelabro, para que tenga la habilidad, pueda alumbrar, tiene que tener aceite adentro, y nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y pudiéramos abundar mucho en esta tipología del candelabro, pero no es nuestro tema en esta noche. Ya dimos una clase del candelabro, usted la puede buscar en YouTube, el candelabro que está dentro del tabernáculo. Y estuvimos 1 hora y media explicando el candelabro. Pero vamos al número 7. ¿Qué significa el número 7? Si nos vamos al capítulo 2 y al capítulo 3, vemos que Dios aquí le manda un mensaje a las 7 iglesias. No podemos leer el mensaje que Dios le manda a cada una de las iglesias, porque tampoco es nuestro tema. Pero al final de cada exhortación, por ejemplo, el capítulo 2, versículo 7, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Fíjense que en el capítulo 2, al versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Qué significa ángel? La palabra ángel significa mensajero. Escribe al mensajero, escribe al pastor, al ministro, al que está al frente de la obra. Por eso la Biblia dice, regresamos un poquitito atrás, al capítulo 1, versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Los predicadores, los mensajeros de las 7 iglesias están en su diestra, están en su mano derecha. Dios protege a esos que le sirven a Él. Dios protege a esos que predican su palabra. Y yo soy testigo de eso, la protección de Dios en toda mi vida, como el Señor me ha ayudado. Bueno, vemos aquí que en el capítulo 2, ahora empiezan los mensajes a las 7 iglesias. Fíjense que el término empieza en singular, al principio. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Así que este es el mensaje a una iglesia, a la iglesia de Éfeso, singular, a esa iglesia.
Léalo cuando tenga tiempo. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia y que no puedes soportar a los malos y que has probado a los que no lo son, que son mentirosos, y has sufrido, has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Así que fíjense que Cristo empieza primeramente dándole a entender a la iglesia de Éfeso que él ha visto todo lo que ellos han hecho a favor de la obra. Pero también el Señor está viendo dónde están fallando para que lo corrijan, para que lo abandonen, para que abandonen un poquito lo demás, porque fíjense que todo lo demás es bueno. Pero el Señor está diciendo que por hacer todas estas cosas han dejado su primer amor. ¿Qué pasó con la iglesia de Éfeso? Y solamente voy a hablar un poquito de la iglesia de Éfeso y porque quiero explicar la numerología, lo que significan los números en la Biblia. Pero es muy interesante lo que pasa aquí. En otras palabras, que la iglesia de Éfeso se había ocupado tanto de la ayuda al prójimo, de la ayuda social, de darle de comer a la gente. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, en versículo 2, y paciencia, y que no soportas a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, has sufrido, has tenido paciencia. En otras palabras, se han ocupado de tantas cosas que se olvidaron de su primer amor. ¿Y cuál es el primer amor? El primer amor es nuestro Dios. Están tan ocupados que su relación, su tiempo de oración, su tiempo de alabanza, su tiempo de estar con la presencia de Dios, no le alcanzaba ya el tiempo por estar haciendo lo de Dios. Fíjense que esa es una de las estrategias del enemigo, que porque nos ocupemos tanto en las cosas de Dios, lo abandonemos a Él. Es como un esposo que se ocupa tanto de trabajar que nunca tiene tiempo para atender a sus hijos. No tiene tiempo para atender a su esposa. Una esposa que se ocupa tanto de los hijos que no tiene tiempo de atender a su marido, porque todo el tiempo está atendiendo a los niños nada más. Y ahí cuando le queda un ratito le pasa la mano y le da un cariñito al marido y así. ¿Ve? Entonces, cuando nos ocupamos tanto en la obra de Dios, no podemos abandonar nuestro primer amor, porque nuestra vida de entrega a Dios, nuestra vida de intimidad con Dios, es lo que hace que todo lo demás sea efectivo. Cuando nosotros no tenemos tiempo para estar con Dios, todo lo que hagamos va a salir chapucero, va a salir a medio golpe, va a salir sin no va a cargar la efectividad que debe de tener, porque la actividad de nuestro trabajo para Dios está basado en la unción que tengo yo en mi vida, en mi relación y mi intimidad que yo tengo con Dios. Entonces vemos aquí que el mensaje es, y no voy a leer el mensaje de los demás, sino ya voy a entrar al número 7. Fíjense que el mensaje es primeramente singular para una iglesia. Sin embargo, fíjense que lo que dice en el versículo 7 es plural. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las... ¿Ven que es plural? A las iglesias. En otras palabras, que el mensaje que Dios le manda a Éfeso no es para Éfeso nada más, es para todas las iglesias. Y fíjense, voy a leer rápidamente. Al final de cada iglesia, mire lo que dice. Al final de cada mensaje que Dios le manda a cada iglesia, en la iglesia de Esmirna, que viene siendo la única que no tiene ninguna reprensión. Es la única iglesia que el Señor no le dice nada negativo. Todo es positivo. ¿Qué dice en el versículo 11? Apocalipsis 2:11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué le está diciendo Dios a todas las iglesias? El número 7 significa totalidad. ¿Qué le está diciendo a todas las iglesias? No seas como la de Éfeso. Yo agradezco tu trabajo, yo veo tus buenas obras, yo veo todo lo que tú estás haciendo, pero no abandones tu relación conmigo, porque nuestra relación con Dios otra vez es lo que marca la efectividad de lo que hacemos, el éxito de lo que hacemos. ¿Y qué está diciéndole a las iglesias con el mensaje de Esmirna? Aprende de ella. Aprende de ella y sean así. Fíjense, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:7. Así que los 7 candelabros son las 7 iglesias. Y el mensaje que Dios manda a las 7 iglesias es un mensaje para todas las iglesias.
para esta iglesia, para todas las iglesias que existen. En otras palabras, que en los 7 mensajes de las iglesias de Apocalipsis, Dios está describiendo 7 diferentes situaciones donde una iglesia puede caer, donde una iglesia puede fallar, y 7 situaciones donde la iglesia puede tener éxito. Así que es un mensaje para todas las iglesias. Aquí hay una evidencia y una prueba que el número 7 representa totalidad. ¿Ves? Los 7 ángeles, los 7 mensajeros que él tiene a la mano derecha, representa la totalidad del ministerio. Cualquier ministerio que tú tengas. ¿Tú eres un mensajero de Dios? Pues estás en la mano derecha. Dios va a proteger en su mano de autoridad, su mano de cuidado, su mano de unción, esos que se dedican a predicar la palabra de Dios. Pero fíjense que cuando leemos el mensaje a las iglesias, fíjense, hago un Apocalipsis, regreso ahí porque el Espíritu Santo me lo está poniendo. Apocalipsis capítulo 1 otra vez. Fíjense que el mensaje es para las iglesias, pero es enviado al predicador, al líder. En otras palabras, que Dios pone la responsabilidad que ahora el líder. Y en muchos casos Dios reprende al líder. Mire, otra vez, Apocalipsis 2.1. Escribe al ángel de la iglesia. Así que el mensaje es para la iglesia, por lo que la iglesia está haciendo, pero Dios se lo está mandando al líder, porque es el predicador. Miren lo que dice en el versículo 8. Escribe al ángel de la iglesia. Voy a leer el mensaje de Esmirna porque es cortito y es el más positivo que hay aquí. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el alfa y el omega, que es Cristo, el que estuvo muerto y vivió, que resucitó. Dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia es de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que vemos aquí que los mensajes en todas las iglesias es para las iglesias, para toda la iglesia, pero Dios se lo manda al portador de la palabra, porque la responsabilidad de transmitir el mensaje de Dios nos toca a nosotros. Así que tenemos que tener cuidado. En el libro de Apocalipsis vemos que muchos de los líderes de las iglesias se habían hecho participantes de los errores. Y muchos de los errores que estaban pasando las iglesias en el libro de Apocalipsis, léalo de tarea, porque no es nuestro tema, no puedo invertir mucho tiempo ahí, quizás más adelante pueda dar una clase de esto, pero muchos de los errores de las iglesias, de las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis, han sido errores, eran errores que los mismos ángeles, que los mismos mensajeros, que los mismos líderes habían permitido a otras personas que lo hicieran, y en algunos casos ellos hacerlos. Así que por eso es que el Señor les hablaba a los ángeles. Muy bien. Entonces, vamos ya, hermano, a entrar en la tipología de la numerología en el atrio, en el patio del tabernáculo. Y nos vamos a Éxodo capítulo 27. Y empezamos en los versículos, el número 9, 12 y 13. Aquí vemos números. Y hay que entender que estos números los escogió Dios, no los escogió Moisés. Y hay que entender cuando uno lee la Biblia, que la Biblia tiene varias interpretaciones. Está la interpretación literal. En otras palabras, hubo un tabernáculo real. Ese tabernáculo tenía medidas también. No vamos a entrar en las medidas de lo que es en sí el edificio, el santuario, el tabernáculo, sino solo vamos a ver las del atrio, las del patio. Hubo un tabernáculo real, con medidas reales, con cortinas reales. Pero ahora viene el mensaje espiritual, que es el mensaje primordial de Dios. En otras palabras, Dios quiere que a través de todo lo que Él tiene en su palabra, todito, nosotros recibamos un mensaje que edifique nuestra alma, que edifique nuestro espíritu. Así que ahí está la interpretación.
o el mensaje espiritual, el que llega a nuestra alma y a nuestro corazón. Y todo lo que está en la Biblia no es casualidad ni está escrito para llenar espacio, sino trae esa intención adrede, esa intención deliberada de Dios, de que nosotros estudiemos y indaguemos para edificación de nuestra alma y nuestro espíritu. Así que en el versículo número 9 dice, así harás el atrio, el patio del tabernáculo, al lado meridional al sur. Empieza a describirnos la parte sur. El tabernáculo estaba ubicado el jueves que viene. Los jueves yo doy la clase en un estudio y allí tenemos los equipos suficientes para poner fotos, pinturas, y el jueves que viene voy a poner gráficas y pinturas de lo que es el tabernáculo. Voy a repetir parte de esta clase, pero será diferente, con visualizaciones. Y el tabernáculo estaba ubicado, la entrada estaba al este, la parte de atrás estaba al oeste. Así que fíjense, ya aquí me adelanto mucho a mis notas, pero es muy importante entender que la parte de atrás, siempre cuando hablamos de la parte de atrás, hay un simbolismo de lo abandonado, de lo dejado, pero en caso del tabernáculo no, porque la parte de atrás del patio, las cortinas atrás del patio, del atrio, eran las cortinas que estaban más cerca del lugar santísimo. Así que el área donde habitaba la Shekinah, la esencia, la pura esencia de Dios, la parte más cercana de este atrio, este patio, es la parte oeste, la parte de atrás del tabernáculo. Y en un ratito vamos a explicar lo que simboliza eso. Pero es muy interesante todo esto, por lo menos para mí y creo que para algunos también. Así que dice, al lado meridional al sur, aquí está describiendo, vamos a suponer que el tabernáculo estaba así, acá está el este, el oeste, la parte sur es la parte a la mano izquierda y la parte norte es la mano derecha del tabernáculo. Está describiendo un solo lado. Dice, al lado meridional, al sur, tendrá el atrio cortinas de lino torcido, lino blanco, de 100 codos de longitud para un lado. Así que vemos que la medida esta es 100 codos. En las clases pasadas definimos a nuestras medidas que son 100 codos. Un codo era la medida del sumo sacerdote, por eso se llama codo, de aquí del codo al dedo del centro de su mano, pero no sabemos cuánto medía la mano de Aarón, el sumo sacerdote, así que solamente podemos tener una medida aproximada. El mejor cálculo es de nuestras medidas es 1,5 pies, así que vendrían siendo 150 pies de este lado, 150 pies de este otro lado. Me adelanto. La parte de frente son 50 codos, 75 pies, y la parte de atrás otros 50 codos, otros 75 pies. Pero vamos a usar las medidas, porque si vamos a ver la numerología, tenemos que usar las medidas que Dios escogió, los términos que Dios escogió. Y Él está diciendo aquí que este lado tiene 100 codos. Ahí vemos un número que simboliza, tiene un significado espiritual. Lo vamos a explicar en unos momentitos, pero vamos a leer los versículos primero. El versículo 12 dice, el ancho del atrio del lado occidental, en otras palabras, la parte de atrás, tendrá cortinas de 50 codos, sus columnas 10 con sus 10 bases. Y el ancho del atrio por el lado oriental, al este, habrá 50 codos. Así que aquí nos describe las dimensiones del tabernáculo. Estamos hablando de 100 codos al sur, 100 codos al norte, 100 codos en la parte de atrás, la parte del oeste, y 100 codos a la parte del este. Estas son las medidas del tabernáculo. Fíjense que aquí hay 3 medidas de 100. Si lo ven con cuidado. 100, 100, 50 y 50 son 100. Son 3 medidas de 100.
¿Qué simboliza el número 100 en la Biblia? Esos de ustedes que entraron a Facebook, a mi Facebook, y vieron el anuncio de la clase, yo puse en el anuncio de la clase un chart, una escala de los números hebreos. Ahí ustedes tienen del 1 al 10, luego tienen el número 100 y luego tienen el número 12. Si no lo ha visto, entre a mi pared y busque, y ahí lo va a ver en el anuncio que di hoy para la clase. El jueves vamos a tener más cosas visuales de la numerología, pero si usted está interesado en toda la numerología, porque no creo que tenga tiempo yo para explicar la numerología del 1, del 2, del 3, del 4, del 5, a lo mejor al final que explique el atrio, si me queda tiempo explico un poquito esos números, pero si a usted le interesa, si usted entra a mi página, ahí va a ver la explicación de todos los números del 1 al 10 y el número 100 y el número 12, y los versículos bíblicos que prueban estas medidas. Va a tener los nombres en hebreo, va a tener lo que significa en la palabra estos números y los versículos bíblicos para probar el significado. Así que, como no tenemos lo visual en esta clase, tengo que tratar de explicarme con mis manos, con lo mejor que yo pueda, para tratarle de traer a usted la visualización de este asunto. Así que 3 medidas de 100, 100, 100, 50 y 50. Y después vamos a ver por qué 50 y 50, porque está partido eso. Pero, ¿qué significa el número 100? Vamos a ver versículos bíblicos. Vamos a Mateo capítulo 19, Mateo 19, y hay muchos, solamente puedo citar unos pocos, porque si no, nos tomaría una clase nada más en el número 100. Pero voy a leer solamente uno, posiblemente dos. Anótelo, esos de ustedes que están anotando. Aquí en la clase hay varias personas anotándolo. Mateo 19, 29 y Lucas 8, versículos 8 y 15. Lucas 8, versículos 8 y 15. En Mateo 19, 29 nos dice a nosotros la tipología del número 100. Mateo 19, versículo 29. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos, o tierras, por mi nombre, en otras palabras, personas que han tenido que sacrificar estas cosas, porque a lo mejor sus hermanos, su padre, su madre, no creen en el Evangelio, lo critican, lo ofenden, no hay manera de hacer las paces con ellos, y por esa razón ha tenido que poner una relación un poquito distante con estas personas, y tengo mucho cuidado con qué decir esto, porque yo fui el primero que se convirtió en mi familia y tuve un rechazo completamente de mi familia, pero fue temporario. Era muy normal que ellos se sintieran así, porque venían de una religión donde ellos tenían celo de esa religión, y al verme a mí que yo había cambiado y entrado en otra creencia, ellos se sentían que yo había traicionado la fe. Hay que tratar de entender a estas personas y tener paciencia y orar por ellos para poderlos ganar para Cristo. Porque mi madre, que también se convirtió al Evangelio, tenía que esconder su Biblia en la secadora de la casa, porque mi papá le botó como 3 Biblias. Cada vez que agarraba una se la tiraba. Bueno, pues yo vi a mi padre venir a los pies de Cristo. Vi a mi abuela venir a los pies de Cristo. Vi a muchos de mis familiares que al principio me criticaron porque no entendían lo que yo estaba haciendo. Pensaba que yo me había vuelto loco. Con el tiempo y paciencia, ellos pudieron entender. Y los que hasta hoy en día no se han entregado al Señor, con todo y eso no son gente atea, son gente que creen que Dios existe, aunque no han tenido una relación profunda con Dios, pero ya no me critican, ya no me crucifican, ya entienden, y es más que hasta cierto punto están contentos de que yo estoy sirviendo al Señor. Pero vemos aquí, cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijo, o tierras por mi nombre, recibirá 100, aquí aparece el número 100 veces más,
Fíjense, no dice que recibirá 100. No dice que recibirá 100. Cuidado con cómo interpretamos esto, sino que dice 100 más. 100 veces más. ¿Quién puede definir 100 veces más? No se puede definir cuánto es 100 veces más, porque depende de lo que dejó. En otras palabras, si dejó una casa y esa casa costaba, el valor monetario de esa casa era, vamos a decir, $100,000. Ahora va a recibir una casa que vale $1,000,000. Pero una persona puede dejar una casa que valga $3,000 y otro deja la casa que le costó $5,000. En otras palabras, que la recompensa de 100 veces más está indefinida porque está relacionada con lo que dejamos, el valor de lo que dejamos. Entonces depende del sacrificio que hemos hecho, Dios nos va a dar 100 veces más. Dice, leamos el versículo otra vez: y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierra por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Vaya que la vida eterna no tiene valor. En otras palabras, tú puedes dejar 100 veces todo lo que tienes, después que Dios te la dé, dejarlo otra vez, y con todo eso nos puedes pagar por la vida eterna. La vida eterna es un precio indefinido. Y aquí 100 veces más tiene que ver con un precio indefinido. Así que, ¿qué significa el número 100 en la Biblia? Significa indefinido, un valor indefinido. Un valor que no tiene medida y no tiene distancia. Así que vemos aquí que significa lo eterno, porque lo eterno no tiene definición. Las cosas de la eternidad, nosotros tratamos de entenderla y Dios nos ha dado así como un aperitivo, como un vistacito de lo eterno, pero no lo vamos a entender hasta que lleguemos a la presencia de Dios. ¿Usted entiende la Trinidad? ¿Usted entiende cómo el Padre es en el Hijo y el Hijo en el Padre y el Espíritu Santo es igual al Padre y es igual al Hijo? ¿Usted entiende cómo es posible que el Espíritu Santo que creó los cielos y la tierra, Cristo, que creó los cielos a la tierra juntamente con el Padre, vive en mí, yo soy morada de Dios? ¿Qué lógica puede entender eso? No nos puede entender. Entonces es una cosa infinita, una cosa que hasta cuando lleguemos a la eternidad es que la vamos a entender. Así que vemos aquí que el número 100, las medidas del atrio del tabernáculo son 3 veces 100 y significa lo infinito, lo eterno. Ahora, ¿qué más significa? Mateo 18, 12, voy a relatarlo y ustedes lo leen porque es un pasaje bien conocido. Ahí vemos el pasaje donde Jesús tiene 100 ovejas y una se extravía. Mateo capítulo 18, del versículo 12. Y él sale a buscar la oveja perdida. Entonces vemos aquí que el número 100 es un simbolismo también de los milagros. De los milagros. La Biblia dice que Isaac sembró y cosechó 100 por 1. En un tiempo de sequía, en un tiempo donde nadie cosechaba, Isaac sembró, que no era campesino, él era ganadero, criaba ovejas. Ninguno de los patriarcas eran campesinos, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ninguno. Todos eran ganaderos, criaban ovejas. Sin embargo, cuando los campesinos que sabían sembrar no podían cosechar por la gran sequía que había, Isaac, por la bendición de Dios, sembró y cosechó 100 por 1. Por cada semillita que él sembró, no sabemos cuál sembró, me imagino que habrá sido trigo, que era lo que se sembraba en aquellos tiempos. Por cada semillita de trigo recibió 100 plantas de trigo. Entonces, el número 100 es también un simbolismo de los milagros, de la multiplicación de Dios. Eso significa el número 100. Recuérdense que, fíjense, Abraham a los 100 años es que estuvo a Isaac. Así que ahí vemos que el número 100, otra confirmación, que simboliza lo eterno, lo infinito,
y los milagros, porque los milagros son infinitos. Los milagros vienen de lo eterno, vienen de Dios. Los milagros no tienen explicación. ¿Ves cómo es que Sara, que ya había perdido la costumbre, y Abraham, que tenía 100 años, tuvieron el hijo de la promesa? ¿Ves? Eso sobrepasa toda la lógica humana. Así que aquí vemos que 100, 100 y 100 significa en el tabernáculo Dios diciéndonos. Cuando la gente llegaba a aquel tabernáculo, el mensaje de Dios, viendo aquellas cortinas en un desierto lleno de polvo, de aire, de viento, las cortinas blancas de lino torcido. ¿Por qué Dios escogió el color blanco? ¿Por qué Dios no escogió otro color que es un poco más, que aguanta más la suciedad? No, porque Dios quiere que se revele la suciedad. Y todas aquellas cortinas blancas revelan, es un simbolismo de la santidad de Dios. Así que tres veces, la santidad de Dios es infinita. La santidad de Dios es eterna. La santidad de Dios 3 veces, 100, 100, 100, no cambiará nunca jamás. Dios fue santo, Dios es santo y Dios será santo. Y cuando lleguemos al cielo y pasen 25,000 años, Dios todavía sigue santo, es lo que nos está diciendo. Las medidas de 100, lo infinito, el milagro de Dios, porque lo otro también es que Dios quiere que nosotros seamos santos, y eso es un milagro, porque la vida que yo vivía no es la vida que yo vivo ahora en Cristo. Y eso es lo que pasa cuando un pecador viene a los pies de Cristo, que hay una transformación, un cambio en su vida, un milagro. Aunque aquí en esta tierra no podremos alcanzar la perfección, tenemos que tratarla. La Biblia dice que seamos santos como Él es santo, que hay una intención en nosotros de progreso hacia la consagración, hacia vivir para Dios. Dios quiere ver esa intención en nosotros diariamente. Pero déjame decir que llegará un momento que sí seremos santos, donde tendremos un cuerpo glorificado y viviremos en la presencia eterna de Dios. Así que infinito, 100 veces, 3 veces, es lo que muestra. Recuérdense que hay cosas que han sido santas y dejaron de serlo. Isaías capítulo 14, vamos allá. Vamos a ver algo que fue santo y dejó de serlo. Y esto es interesante. Esto es interesante porque aquí podemos entrar en profundidades tremendas. En otras palabras, es hasta peligroso lo que voy a decir, pero bueno, usted analícelo. Aquí le voy a hacer la pregunta al pastor Feliciano, que lo tenemos presente, y algunos estudiantes. No sé si de allá atrás se va a oír su voz, así que hable con voz potente. Pastor Feliciano, ¿usted cree que Dios tiene voluntad, que tiene libre albedrío? Amén. Amén. Yo también creo eso, estoy de acuerdo con usted. Eso quiere decir que Dios es santo por su propia voluntad. Ve que todavía esto está profundo, que Dios tiene la habilidad, si Él no quisiera ser santo, serlo. Pero Él decidió y decide eternamente ser lo que Él es, santo por los siglos de los siglos. En Isaías capítulo 6, siento la presencia de Dios, se me eriza todo el cuerpo. En Isaías capítulo 6, los querubines, los serafines están cantando, santo, 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 toda la tierra está llena de su gloria. ¿Ves? Entonces, vamos a ver a alguien que era santo y dejó de serlo. Isaías capítulo 14, versículo 12. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Aquí vemos a un querubín que Dios construyó, que Dios creó, que era como el lucero de la mañana. En los otros capítulos del libro de Ezequiel 28, donde nos describe también a este Lucifer, que llegó a ser Satanás, nos describe como un querubín grande, como el querubín que dirigía las alabanzas en el cielo, que Dios lo creó santo. ¿Y qué le pasó? Como caíste del cielo.
oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, junto a los ángeles, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. En otras palabras, dice el versículo 11, descendió al Seol tu soberbia, de su propia voluntad, porque Dios creó primero los ángeles con voluntad. Ya no, ya los demonios aún no pueden arrepentirse, solamente pueden hacer el pecado y el mal. Y los ángeles que decidieron obedecer a Dios tienen su voluntad fija por los siglos de los siglos de los siglos. Pero Dios los creó primero con voluntad. Aquí lo vemos, que Lucifer decidió usurpar el trono de Dios, tomar el lugar de Dios. Y Dios lo convirtió en Satanás. Así que algo santo puede llegar a convertirse en algo inmundo. Así que tenemos que nosotros tener cuidado, porque nosotros tenemos un libre albedrío que tenemos que someterlo todos los días a la voluntad del Señor, a la voluntad de Dios. Así que aquí vemos, hermanos, lo que significa que esto, tres medidas, y de lo que es infinito, de lo que es eterno, de lo que es santo porque era blanco, representa a Dios por un lado, me adelanto a las notas aquí, al Espíritu Santo en el otro, porque aquí vemos una trinidad de 100 y 50 y 50, 100. Y vamos a hablar ahora de 50 y 50, porque estamos viendo aquí que la medida del centro, del medio, es la tipología o la representación de Cristo, 50 y 50. Entonces ya hemos visto aquí que el número 100 representa lo eterno, la santidad de Dios eternamente, que Dios siempre será santo. Así que vemos que el Espíritu Santo también es santo. El puro nombre de Él nos identifica su naturaleza, Espíritu Santo. En muchos pasajes de la Biblia nos dice el Espíritu de Dios, nos dice el Espíritu de Cristo, nos dice el Espíritu, pero en la mayoría de los pasajes bíblicos nos habla, o en muchos de los pasajes bíblicos, déjeme corregir eso, nos da el calificativo de la naturaleza, del carácter del Espíritu que es santo. Y en Hebreos capítulo 9, versículo 14, Hebreos 9, 14, Hebreos 9:14 dice así: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, aquí nos da otro calificativo del Espíritu Santo, que es eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas. Fíjense que la obra del Espíritu Santo es santificarnos a nosotros, limpiar nuestra conciencia. Fíjense hasta dónde va el Espíritu Santo. Hasta la conciencia. Fíjense que ni el mejor médico del mundo, en el Caribe dice, ni el médico chino puede llegar a la conciencia. No puede haber ningún tratamiento de la conciencia, no puede haber una inyección que llegue a la conciencia, no puede haber una pastilla que llegue a la conciencia. Sin embargo, la Biblia dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin manchas a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que serváis al Dios vivo. Así que, ¿cuál es el propósito del Espíritu Santo? Santificarnos a nosotros. Es más, que a no ser que tú aceptes a Cristo, y a consecuencia de aceptar a Cristo, su muerte, la paga del pecado por nosotros, la consecuencia de eso es recibir el Espíritu Santo. ¿Y qué pasa cuando una persona verdaderamente ha recibido el Espíritu Santo? Inmediatamente empieza a dejar sus malas mañas, inmediatamente empieza a abandonar el pecado y empieza a vivir una vida de progreso. Porque la santificación de nuestra vida, la justificación de nuestra vida es
casi inmediata, porque somos justificados delante del Padre, hemos sido encontrados justos desde el momento que nos convertimos. Fíjate, la persona acepta a Cristo, se convierte, se acaba de convertir, lleva 40 años haciendo el mal, y ahora inmediatamente ya Dios lo ve justo por los méritos de Cristo. Pero la santificación es progresiva. Según vamos caminando con Dios, Dios nos va moviendo a la santificación. Claro, hay gente que se entrega, hasta con los zapatos se entrega a Dios. Con medias, zapatos y con todo se entrega a Dios. Y por eso es que lo vemos progresar en la vida espiritual a una velocidad. Yo he visto personas que en 1 año o en 2 años tienen una relación con Dios, que hay creyentes que en 20 años no la tienen. Porque nosotros tenemos que rendir nuestra voluntad y dejar al Espíritu Santo que obre en nosotros. El reverendo Lázaro Santana, uno de mis mentores, ha estado poniendo algunos de sus mensajes en Facebook. Les recomiendo que los busquen. Evangelista Lázaro Santana, él ya murió, está en la presencia de Dios. Siempre me recuerdo en un mensaje que él dijo una cosa. Él dijo, usted no puede recibir más del Espíritu Santo. Y cuando él dijo eso, yo me quedé perplejo. Yo dije, bueno, yo tengo que oír esto porque me suena esto que está mal. ¿Cómo? Yo quiero más del Espíritu Santo. Y él dijo, no, el Espíritu Santo es una persona. Es el Espíritu Santo el que tiene que recibir más de ti. En otras palabras, mientras más nos rendimos al Espíritu Santo, mientras más entregamos nuestras malas mañas, más el Espíritu Santo obra en nosotros y se mueve. Inclusive la Biblia dice que no contristemos al Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Fíjate, una persona que se entrega a Cristo y le ha entregado su ira al Espíritu Santo, su enojo, su celo, su falta de perdón, esa persona se está dedicando a Dios y el Espíritu Santo creciendo en él, y de repente empieza a celar, de repente empieza a odiar otra vez, de repente empieza a pedir perdón. ¿Y qué ha hecho? Ha contristado el Espíritu Santo. Lo que le entregó a Dios para avanzar, ahora está retrocediendo. Entonces es el Espíritu Santo, es Dios, es Cristo, el que tiene que recibir más de nosotros, porque ya Cristo lo dio todo. En la cruz del Calvario Él dio todo lo que Él era, su sangre, su ropa, su vida, la dio toda por nosotros. Y Dios dio a su Hijo, lo más bello, a su unigénito, para que nosotros tuviéramos vida eterna. Así que muy, muy interesante eso. Somos nosotros ahora que tenemos que rendir nuestra voluntad, por supuesto con la ayuda de Dios y con la presencia del Espíritu Santo, que es nuestro consolador, el que nos consuela, el que nos anima, el que nos empuja, el que nos cela. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, el que les da poder para vencer, para dominar, quizás sea una palabra más correcta, al pecado en nuestra vida. Así que aquí vemos que Dios es esa santidad y nos la expresa con este número 100, que significa que Él es santo y quiere que nosotros también lo seamos. Así que vamos a entrar ahora a la medida de los 50, porque vemos aquí que hemos leído, vamos otra vez a Éxodo capítulo número 27, y vamos a volver a leer estas medidas. Éxodo capítulo 27, lo estoy buscando igualito que ustedes, aunque deberíamos marcarnos porque el versículo 12 y 13, el ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de 50 codos. Versículo 13, y el ancho del atrio por el lado oriental al este habrá 50 codos. Así que aquí vemos otra vez la medida de 100. Dios podía haber escogido 100 codos, 25 y 44. O podía haber escogido 30 y 30, podía haber escogido 70 y 70. Sin embargo, escoge 50 y 50 porque es el número equivalente, 50 y 50 a 100. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa esto? Bueno, esto nos enseña acerca de la doble naturaleza del Señor. La doble naturaleza del Señor.
su divinidad y su humanidad. Fíjense que la parte de atrás de 50 es la parte que de todo el tabernáculo más cerca al lugar santísimo, donde estaba la nube de Jehová de día y el fuego de Jehová de noche, que traspasaba las cortinas del tabernáculo y caía sobre el arca en medio de los querubines, donde se echaba la sangre para pagar por los pecados una vez al año. Ahí estaba esta chequina de Dios, esta gloria de Dios, que nadie podía entrar allí, solamente el sumo sacerdote una vez al año. Y si entraba con pecado, la gloria de Dios lo mataba allá adentro. Tenían que amarrar al sumo sacerdote con una soga por la cintura, porque si entraba con pecados escondidos, la gloria de Dios lo mataba. ¿Y quién lo iba a ir a sacar? Así que la cortina de atrás es el lugar más cercano de todo el tabernáculo a la divinidad. Esto nos habla, y fíjense que la parte de atrás del tabernáculo, el jueves vamos a enseñar fotos, pero la parte de atrás del tabernáculo es cortina de lino torcido, lino blanco. Entonces esto es una tipología de la divinidad de Cristo, de su naturaleza divina, que es lo mismo medida que la del frente, porque en la del frente está la puerta. Vemos que la pared del frente o la entrada del tabernáculo no era una entrada completa, sino que la vemos dividida, que tiene medidas. Mire, el versículo 14, las cortinas, Éxodo 27, las cortinas a un lado. Fíjense que Dios es el que escoge estas medidas. Cuidadosamente las escoge Dios. Las cortinas a un lado, a la entrada, serán de 15 codos. En otras palabras, que la parte de enfrente, que medía 50 codos, ahora está dividida en 3 secciones. En una de 15, estas son blancas, y luego una de 20, que no es blanca, que tiene 4 colores, que tiene el color azul, púrpura, rojo y blanco. Ahora fíjense, porque aquí hay mucho, aquí hay tanto que nada más en un pedacito de este tabernáculo pudiéramos dar varias clases. Pero fíjense que Dios es el que escoge esto. Las cortinas, versículo 14, Éxodo 27, 14. Las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos. Este pedazo de 15 codos. Sus columnas con sus 3 basas. Y al otro lado, 15 codos. Este otro pedazo de 15 codos. Sus columnas 3 con sus basas. Así que son una cortina de 15 codos con 3 columnas. Ya dimos una clase donde explicamos las columnas. Estas son blancas. Ahora mire lo que dice el versículo 15. Y al otro lado 15 codos de cortina, sus 2 columnas con sus 3 basas, versículo 16. Y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos, de azul, púrpura, carmesí, lino torcido, de obra de recamador, de uno que borda. Así que el pedazo del centro, que es la única puerta, tiene 4 columnas. Pero fíjense que si tiene 4 columnas, 1, 2, 3 y 4, eso quiere decir que tiene 3 cortinas. Mire, 4 columnas. Hasta la próxima, una cortina. Hasta la próxima, 3 columnas, otra cortina. Y hasta la próxima, otra columna y otra cortina. 3 pedazos de cortinas en 4 columnas. Así que aquí hay una serie de tipologías tremendas. Aquí está representado, Cristo es la puerta, pero Cristo no está solo. Son 3 cortinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cristo no está solo, Él es la puerta, pero es la puerta porque el Padre está con Él.
Él es la puerta porque Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, mas Cristo bautiza con Espíritu Santo y fuego. Así que vemos aquí una tipología de Cristo. Yo soy la puerta de las ovejas, Juan capítulo 10, versículo 9. Pero Él es la puerta porque el Padre decidió que sea la puerta. Y Él es la puerta porque la gente, el agente que nos llena, que nos bautiza, es el Espíritu Santo. Así que aquí hay una completa unidad. Me gusta mucho, yo creo en la Trinidad y uso ese término, pero me gusta mucho el término de triunidad. Que hay una unidad de tres, perfecta. Jesús dijo en Juan 14, yo y el Padre uno somos. Entonces fíjense qué tremendo está esto. Aquí hay una cortina de 15, una cortina de 15 y una cortina de 20 pies. Y Dios es el que escoge estas medidas. ¿Qué significa todo esto? Bueno, ya hemos dicho que 50 y 50, vaya, la cortina de frente su totalidad 15, 20 y 15 son 50. Y 50 atrás nos está hablando de la doble naturaleza de Cristo. La parte de atrás, las cortinas blancas, al lado del lugar santísimo, nos habla de su divinidad. Pero la parte del frente, por donde entran los hombres para llegar al altar de bronce donde ofrecían su sacrificio, por donde entran los hombres para arrepentirse. El altar de bronce significa arrepentimiento, era donde los hombres venían con su ovejita, con su animalito, lo sacrificaban. Señor, me arrepiento de lo que he hecho. Para entrar ahí tienen que entrar los hombres por la puerta, que es Cristo. Y es puerta porque la decidió el Padre y porque la respalda el Espíritu Santo. Así que por eso son 3 pedazos de cortina de 4 colores. Y fíjense que los 3 pedazos tienen los mismos colores. El azul, que significa lo celestial, Dios es espíritu. El púrpura, que significa realeza, Dios es rey. El rojo, que significa sacrificio. La gente dice, pero que se sacrificó fue Cristo. Hermano Aquiles, usted está diciendo, espérame, y el blanco significa santidad. Usted está diciendo, espérese. Pero el Padre no se sacrificó. El que se sacrificó fue el Hijo. Oh sí, ¿y usted cree que a Dios no le dolió? ¿No habrá sido un sacrificio para Dios Padre ver a su Hijo en la cruz? Ver a su Hijo en el huerto de Getsemaní, diciéndole, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Bueno, tuviera que ser que Dios fuera de palo, que no fuera espíritu, que Dios fuera sin sentimiento. ¿Pero qué nos dice la Biblia a nosotros? Que Dios Padre tiene sentimiento. ¿No lo dice en Génesis capítulo 6? Cuando dice que la maldad de los hombres era continuamente el mal. Y Dios vio la maldad de los hombres y dice, y le dolió en su corazón. Una de las cosas más claras que hay en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, donde se nos habla más del Dios Padre, es que Dios Padre es un Dios de sentimiento. Tomó un profeta y le dijo, vete y cásate con una ramera, para poderle ilustrar al pueblo de Israel lo que él sentía. Que el pueblo de Israel, por adorar a los Baales, por adorar en los lugares altos, por abandonar a Jehová, Dios Padre, Dios Todopoderoso, se sentía que había sido traicionado por una adúltera, por una ramera. Dios tiene sentimiento. ¿Usted cree que a Dios no le dolió? Pues ahí está representado el color rojo. Y usted dirá, pero el Espíritu Santo no se sacrificó. Bueno, ni el Padre murió en la cruz, pero el rojo significa el dolor que Dios Padre siente en ver la corrupción del pecado en la tierra. Y el Espíritu Santo no se sacrificó en la cruz. Fue Cristo el que se sacrificó en la cruz. Pero el Espíritu Santo dice que nos anhela celosamente. También siente cuando nosotros
somos desobedientes. Cuando el mundo como hoy en día está, con los abortos, matando millones y millones de niños dentro del vientre de su madre, la perversión horrible que hay en el mundo, ¿usted cree que el Espíritu Santo no se contrista? Oh, Él está happy, Él está alegre porque tiene a una iglesia que lo adora, que lo glorifica. Pero también tiene mucha gente dentro de la iglesia que no lo sirve como lo debería servir. ¿Usted cree que el Espíritu Santo no se contrista? Ahí el color rojo simboliza el sacrificio del Espíritu Santo. Así que los 4 colores, el púrpura reino, el azul celestial, el rojo sacrificio y el color blanco que está describido aquí en el versículo 16, mírelo. Éxodo 27 dice, y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos de azul, púrpura y carmesí, lino torcido, de obra de recamador. Me cuesta trabajo pronunciar esa palabra. De bordador, de uno que borda. Así que vemos aquí que en estos 3 pedazos, porque son 4 columnas, 1, 2, 3 y 4, pero son 3 cortinas, las 4 iguales, con los mismos colores. ¿Por qué, hermanos míos? Porque Jesús y el Padre son homoousios, son consustanciales. Así como el Padre es divino, es eterno, Jesús y el Espíritu Santo son divinos, son eternos, son santos. Tienen los mismos atributos, por eso los mismos colores. 4 colores, 4 columnas, que significa el poder de Dios, el número 4. Si usted busca en Facebook y ve lo que puse de la numerología, ahí está el número 4, significa la totalidad de Dios también, pero sobre la tierra. El número 7 es la totalidad de Dios en las cosas espirituales, pero el número 4 son los 4 puntos cardinales que Dios creó: norte, sur, este y oeste. Aquí lo vemos, lo hemos leído en el pasaje, como Dios menciona los 4 puntos cardinales, las 4 columnas, en lo que se sostiene la naturaleza. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, las 4 columnas de Dios que nos hablan del ministerio de Cristo. Todos estos números tienen un simbolismo tremendo que tuviéramos que dar 6, 7 meses de clase, yo creo que hasta un año, para poder entrar en profundidad de cada número. Así que vemos aquí que en Mateo capítulo 1, estos versículos ya los hemos estudiado en otras clases, pero en Mateo capítulo 1 vemos esa dualidad de naturaleza, la doble naturaleza de Cristo, hombre representado en la cortina de atrás, 50, blanca, pegada al lugar santísimo, la divinidad, y representada en la cortina, en la puerta del frente. En la puerta del frente, porque por ahí es donde entraban los hombres para la salvación. Y fue Cristo con un cuerpo humano que dio su vida por nosotros. Dios no murió. Dios es eterno. Dios ni necesita sangre. Fíjense que cuando Cristo aparece resucitado y se mostró a los discípulos, Tomás no estaba presente. Juan capítulo 20. Y Tomás dijo: yo no voy a creer a no ser que yo meta mi dedo en el lugar de los clavos. Y no le bastó decir eso, sino decir: y meta mi mano en su costado. No es que sea una pinturita y alguien que está imitando al Señor y ahí tienen. No, yo quiero ver que tenga los huecos. Y cuando Cristo apareció una semana después y vio a Tomás, fíjense que lo que Tomás dijo se lo dijo a los discípulos. Jesús no estaba ahí. Pero cuando Jesús aparece, enseguida le dice a Tomás: Tomás, ven y pon tu dedo aquí. ¿Cómo supo el Señor lo que dijo Tomás si él no estaba presente? Porque Él está presente siempre. Es más, que dice la Biblia que no ha llegado la palabra a nuestros labios donde Él la conoce. Porque para que tú digas algo tiene que tener intención primero. Hay gente que dice: este habla sin pensar. Pero fíjense que cuando la persona habla sin pensar, está hablando en sus sentimientos.
Hay veces que una persona enojado dice cosas que después dice, ¿para qué dije eso? ¿Ve? Porque habló en sus sentimientos. Y lo que Dios escucha es los sentimientos. Jesucristo no habló español. Castellano no habló. No habló latín. Posiblemente un poquito de griego. No habló chino. No habló árabe. ¿Y cómo nos entiende? Porque Él oye la intención del corazón. Así que vemos aquí que nos habla el libro de Mateo, capítulo 1. Capítulo 1 nos habla de la doble naturaleza de Cristo representada en el atrio del tabernáculo, en la parte de atrás su divinidad y en la parte de la frente, por donde entran los hombres. Ahí nos habla, los hombres tenían que entrar por Cristo, que era la puerta, pero la puerta de nuestra salvación es Cristo en su humanidad. Derramó su vida por nosotros. Y hay muchos versículos que hablan de esto, ¿ves? Vamos a leer unos cuantos, nos quedan como unos 15 minutos. Y aquí vemos a un ángel hablándole a José. No voy a abundar mucho en el pasaje porque hay mucho que explicar aquí. Pero el versículo 21, hablándole el ángel a José de María que está embarazada y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. El nombre en hebreo es Yeshua. El nombre griego es Jesús. El nombre latín es Jesús. Y el nombre en español es Jesús. Y el nombre en inglés se escribe en español igualitito que nosotros, pero lo pronuncian Jesus. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí nos está dando el significado del nombre Yeshua o Josué o Jesús, que significa Salvador. Salvador. Jesús salvará a su pueblo de su pecado. Y luego en el versículo 23 nos da su nombre divino. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esto estaba profetizado en el libro de Isaías 700 años antes de Cristo. Y luego nos da la traducción porque el nombre Emmanuel es un nombre hebreo. Y significa que traducido es Mateo, que está escribiendo primeramente a los hebreos. Si le está escribiendo hebreo no le tiene que traducir. Pero ¿qué pasa? Que muchos hebreos habían nacido en países gentiles y ni siquiera hablaban hebreo ya, sino que hablaban el idioma de su nación. ¿Por qué usted cree que en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino sobre los 120, unos hablaban en arameo, unos hablaban en hebreo, unos hablaban en latín, otros hablaban en el idioma de Mesopotamia, 120 lenguas diferentes? ¿Por qué? Porque eran judíos, o debo decir israelitas, más correcto, que habían venido a la Pascua, se habían quedado hasta Pentecostés, habían nacido en otras naciones, llevaban 100 años viviendo allá de generación en generación, y ahora el idioma original hebreo ya no lo hablaban, y Dios derramó el Espíritu Santo y mandó o le dio el don a estas personas que estaban allí, a 120, para que predicaran el idioma de ellos. Por eso es que Mateo lo traduce también, porque aunque le está hablando al pueblo hebreo, muchos de los hebreos ni siquiera ya entendían el hebreo. Y aparte de eso, que también Mateo, esto lo está dirigiendo el Espíritu de Dios, sabe que nosotros, puede ser que también tengamos sangre israelita nosotros, pero vamos a decir que somos gentiles, nosotros los gentiles podamos entender. Y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Aquí vemos la doble naturaleza de Jesús, su humanidad y su nombre divino, que es Dios con nosotros. Hay muchos versículos que nos hablan de esto. Por ejemplo, Filipenses capítulo 2 es un pasaje que a mí me encanta. Hace muchos años me lo memoricé y de vez en cuando voy y lo repaso para asegurarme que lo que me aprendí de memoria lo puedo repetir cuando es necesario correctamente. Pero vemos en Filipenses capítulo 2, versículo de 6 al 8, dice, el cual siendo en forma de Dios, aquí está hablando de su eternidad, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, ¿qué murió en la cruz? ¿Qué fue lo que pagó por nosotros? Su humanidad. La que heredó de María. Porque fue un hombre
un ser humano que Dios creó, Adán, el que por su desobediencia nos transmitió muerte. Por lo tanto, un hombre obediente como Cristo, el libro de Hebreos dice que fue tentado en nuestra semejanza en todo, pero sin pecado. Un hombre obedeció en su humanidad, nuestro Señor y Salvador fue hasta la muerte y pagó por nuestro pecado, representado en esta puerta por donde entran los hombres a buscar salvación. Recibe la salvación creyendo que Cristo murió y pagó por sus pecados. Así que vemos acá en esta numerología de lo que es 3 veces 100, en el lado norte 100, en el lado sur 100, y luego 50 y 50, en esta numerología, una representación tremenda de lo que es lo infinito de Dios, la eternidad de Dios, la santidad de Dios. Cristo la puerta, la única puerta. El tabernáculo usted no podía entrar por ninguna otra parte. Estaba cerrado por todos lados, solamente tenía que entrar por la puerta que es Cristo. Tremendo simbolismo. Así que hasta ahí llegamos hoy en la clase. El jueves que viene voy a tratar de traer unas cuantas gráficas que usted podrá ver. Y podrá ver la numerología. Voy a tratar de traer la numerología por lo menos del 1 al 10 y el número 100 y el número 15 y el número 50. Me quedan 10 minutos y el Espíritu me está diciendo algo que debo de enseñar. Así que 5 minutitos voy a hablar de lo que significa la palabra 15. Porque fíjense que la puerta al frente está dividida en 3 secciones. 15 blanca, 15 las cortinas blancas y luego 20. Ya hemos explicado lo del centro. Pero ¿qué significa estas 15 a un lado? Bueno, también es un simbolismo de la iglesia. Vamos a leerlo en Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Rapidito, me quedan 5 minutos nada más. Juan capítulo 17. Pienso que esto es interesante. Fíjense bien que aquí en Juan capítulo 17 Jesús ora por 2 grupos. Ora por Israel. Yo no he venido sino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Entonces Jesús aquí en Juan capítulo 17 interceda por Israel, pero también intercede por los gentiles, por la iglesia. Los 2 grupos de 15, simbolizados aquí. Juan capítulo 17, versículo 20 dice, mas no ruego solamente por estos, en otras palabras, por sus discípulos. ¿Y qué eran los discípulos? Israelitas. Israel, representando a la nación de Israel. No ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Aquí Jesús está intercediendo por los gentiles, para que todos sean uno, fíjense. Así que es la parte del frente una, sin embargo está representado Israel, los gentiles y Cristo intercediendo, Cristo en el medio, empatando los 2 pueblos, como dice el libro de Hebreos, que de las 2 naciones el Señor ha hecho uno. Y como dice la palabra, que ya no somos ni judíos, ni gentiles, ni libres, ni esclavos, ni griegos, ni romanos, sino que somos la esposa del Cordero. Somos la iglesia. De todo esto el Señor ha hecho uno, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean unos en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Así que una unidad perfecta de la iglesia, donde Dios tomó, fíjense que estos pedazos están divididos, porque eran 2 pueblos, Israel y todos los demás. Pero ahora han sido unidos en sinnúmero 50, han sido unidos en la parte de al frente porque Cristo está en el medio,
que representa la puerta. Ahora, para esos de ustedes que les interesa, en unos minutitos más, vamos rápidamente al libro de Génesis, para ver que la totalidad de Israel no es 12, sino que la totalidad de Israel es 15. 15, 20, 15. La numerología de la puerta del frente. Así que la totalidad de Israel no es 12. Yo sé que el libro Apocalipsis nos habla de que las puertas tienen los 12 nombres de los hijos de Israel. Pero la totalidad de todo el pueblo no es 12, sino es 15. Lo vamos a probar con la Biblia. Génesis capítulo 48, y ya vamos a terminar. Génesis capítulo 48, versículo 5. Fíjense. Bueno, vamos a leer el capítulo 49 primero. Vamos a leer 3 versículos. Capítulo 49, versículo 1. Y llamó Jacob a sus hijos, este es Israel. Recuérdense que el ángel le cambió el nombre. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Así que aquí vemos a Jacob profetizándole a sus 12 hijos. Juntaos y oír, hijos de Jacob, y escuchar a vuestro padre Israel. Y ahora el versículo número 28, dice: todos estos fueron las 12 tribus de Israel. ¿Cuántos son? 12 tribus de Israel. Y esto fue lo que su padre les dijo. Así que aquí vemos 12 tribus de Israel. Así que fíjense. Ahora vamos al capítulo 48, al versículo 17. Vamos al capítulo 48, versículos 4 y 5. A ver, enseguida, pues, versículo 14, 48, 14. Versículo 13 dice: y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha y a su izquierda Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió la mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y en su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede. En el versículo 17, pero viendo José que su padre ponía la mano derecha en la cabeza de Efraín, le causó disgusto. En otras palabras, que aquí vemos que José trae a Manasés y a Efraín, sus hijos, y Jacob los adopta y los toma como hijos. Así que ahora la totalidad de Israel, y si usted se fija en el libro de Apocalipsis, cuando hay la cuenta de los 144,000, aparece la tribu de Manasés dentro de los hijos de Israel. Así que son 12 tribus, más 2 adoptivos, 14, más las personas de Israel, el mismo 15. Entonces vemos que la iglesia, la totalidad de Israel, está representada en este número 15 del tabernáculo, Cristo en el medio, y la iglesia de los gentiles, la iglesia que no calificaba. El número 15 significa los que están sin pacto, los que no califican. Ahora, por causa de la puerta que es Cristo, Cristo los ha unido de tal manera donde somos uno con Cristo y con el Padre. Que Dios les bendiga en esta noche. Espero que esta clase le haya sido de bendición. Vamos a tener un momentito de oración. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Espero que esta clase haya sido de bendición a los que nos han escuchado, y a ti damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Nos vemos el jueves a las 8 de la noche y tendremos la última clase del tabernáculo.